Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, este espacio de conversación, escuchando su voz desde acá de los estudios de Templo Chile. Y hoy estoy súper contenta porque tengo un invitado especial, también un amigo nuestro, y quiero presentar al pastor Esteban Leito. ¿Cómo estás, pastor? Hola, querida Eli, muchas gracias, pastora, por la oportunidad. De verdad que también estoy muy contento. Gracias por incluirme en tu podcast. ¿Ah? Gracias por estar. Estamos súper contentos. Bueno, el pastor Esteban viene del sector sur, Así es. CTV, sector sur, Así o sea, es. bien amplia la cosa, Los sectores, ¿cierto? los extremos. El extremo. Así que al otro lado de Santiago, él está pastoreando junto a su esposa, Así es. allá la iglesia, una hermosa iglesia. Oye, sí, quiero aprovechar de saludar a mi amada esposa Romina, ¿cierto? A mis hijas, la Linza y la Rena, la Isi y el Esteban. Y toda nuestra hermosa iglesia. Efectivamente, estamos acá hoy día en el norte, ¿cierto? En el norte de Santiago, de la RM, región metropolitana. Nosotros venimos del sur. Y estoy, de verdad, tremendamente emocionado por esta invitación. Qué lindo, gracias, pastor, también. Y es un desafío. Y hoy queremos tener un tema importante, ¿no? Bien, súper. Oye, y que nos compete a los dos. Así es. Así Sí. pues. Hoy vamos a hablar del ministerio, la segunda generación de pastores, Sí, ¿cierto? De los así cómo es. se desarrolla. Wow, bien tema. Hijos de pastores. Sí, y estamos, como te dices tú, sí, hijos de pastores. No entendemos Sí, mucho. Nos entendemos, sí. Sí. Sí, gracias al Señor nos tocó un buen legado, ¿no? Así es, maravillosa. Una Sí. honra. Una honra. Cuéntenos un poquito, comenzando de usted. Ya. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el pastorado? Bueno, yo partí hace 20 años como pastor. Ya. Mi padre siempre, ¿verdad? Bueno, tiene que haber alguien que te guíe. Yo he ido aprendiendo cada día más con el tiempo que siempre vamos a necesitar un hombre de Dios, ¿ya? Y tuve la bendición de que ese hombre de Dios era mi padre. Así que hace 20 años él nos llama al ministerio junto a Romina, siendo jóvenes, siendo niños, entre comillas, porque hoy día mi hija mayor tiene 24 años, entonces Claro. realmente éramos niños. Nosotros, Sí. antes de la edad de mi hija mayor, nosotros fuimos llamados al ministerio. Entonces, ha sido realmente, primero, ir aceptando que es una honra, entendiendo que es una honra, ¿cierto? Y de verdad que el día que nos llaman al ministerio, hay cosas que no entiendes, no las comprendes. Porque estar de este lado, de ser el hijo del pastor, ¿verdad? A pasar a ser el pastor, el apoyo, porque finalmente estuve al lado de mi padre, a partir, como te digo, hace 20 años atrás, junto a Romina, y es toda una odisea, es aprendizaje, Sí. es sujeción, es sometimiento, y es pasar de ser primero los hijos de los pastores, que vivimos una línea de verdad que difícil, no es fácil, ¿cierto? Y que de una u otra forma parece que se va repitiendo en nuestros hijos. Claro. ¿Cierto? No queremos, pero se va repitiendo. Es inevitable repetirlo. Pastor, pero ¿qué edad tenía más o menos cuando usted comenzó a sentir este llamado? Porque si bien nuestros padres desean que heredemos el ministerio, obviamente hay un llamado al Señor. ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo escuchó a Dios en esto? ¿En qué punto hay un punto de quiebre, un punto de decisión en su vida? Yo creo que, bueno, desde niño Dios viene tratando. Yo soy el mayor de 4 hermanos y desde niño yo sentí una conexión con el cielo. De verdad, me fui acercando al Señor. Mis padres tuvieron la habilidad de empujarme en una línea, en guiarme, pero fui poco a poco entendiendo, incluso antes de tomar a Romina como mi esposa, entendiendo que yo tenía un ministerio. O sea, tenía había llamado. un sueño anterior. Así es, Dios fue hablándome y doy gracias a Dios por eso, porque, bueno, hemos escuchado palabras de Dios que vienen a fortalecer eso, que es Dios que nos ungió, es Dios que nos llamó. Entonces, eso para mí realmente fue una conexión con el cielo. Yo desde niño empecé a tener una cercanía, cuando mis padres se convierten al Señor, cuando conoce mi papá al Señor. Mi madre siempre fue una mujer cristiana, creyente, allá en San Ramón, en la comuna de San Ramón, en la bandera, ¿cierto? Claro. Siempre, pero mi papá no. Pero cuando el Señor entra en nuestras vidas, entra en la vida de mi padre, ahí comenzó un desarrollo. ¿Y qué edad tenía usted cuando Yo tenía su papá se 11 años. Ya. 11 años ya. En la transición de 10 a 11 años, mi papá entra en un conocimiento distinto del Señor. ¿Ya?
Y eso empezó a calar hondo en mi vida, porque vi un cambio radical. Y empecé a buscar de Dios y empecé a sentir, muy temprana edad, empecé a sentir que había una línea que tenía que seguir. Entonces, yo creo que Dios va apartándonos. Claro, sin duda. Yo creo que por ahí viene, Dios nos va apartando. Ahora, usted, al papá lo ungen pastor, ¿y qué edad tenía usted? Yo cuando mi papá fue ungido pastor tenía ya 13 años. Ya, era 13 adolescente. años, sí. Mi papá rápidamente, después de haber conocido a Cristo, empieza el ministerio. Wow. Lo envían, lo comisionan de ahí, hablemos de Santa Rosa Parero 28, lo comisionan al 48 de Santa Rosa. Ah, ok. Entonces, ¿Dónde tenían la iglesia antes? La primera iglesia. Ya. Cristo, tu única esperanza, Puente Alto. La primera iglesia. Sí. Entonces, ahí lo comisionan. Ya. Ese fue su comisión. Un lugar chico, pequeño. Y pasé de ser un joven de 13, 14 años a ser como el apoyo del papá. Claro. El que cantaba. Y hacen todo. Sí, como buen hijo pastor, sabe hacerlo, tocar instrumentos, claro. canta. No sé si tan bien, pero todo. Ellos nos dicen que está bien. Sí, uno sabe que no lo hace tan bien, sí. pero ellos sí, si te sale bien, no, papá, te sale Uno bien. dicen, hijo, eres el maravilloso, el mejor cantante. y yo creo que ese ha sido siempre, yo creo, a lo mejor te pasó a ti también, pastora, Sí. que éramos nosotros. Claro. Éramos nosotros. Y yo doy gracias a Dios porque, te soy muy transparente, nunca dije, nunca sentí un no, yo sabía que esa era mi línea. Esa era mi línea, siendo muy niño, 14 años, 15 años, y empecé a sentir dentro, a los 12, 13 años, ahí en la bandera, ahí en Goicolea, recibo el sello del Espíritu Santo, siendo muy niño. Qué importante, en un ¿no? lugar chiquito, pequeño, pero sentí el sello del Espíritu Santo en mi vida. Yo creo que cuando hablamos de sello, eso es. Nadie nunca me entró, nunca nadie dañó, nunca. Después de venir de tal vez de una niñez difícil, pero cuando el Señor selló mi vida, no había tristeza, no había angustia. Qué Y creo que lindo. Dios empezó a preparar esa línea. O sea, Dios te llama y cuando en el matrimonio entonces se casan mirando el ministerio. Sí, mira, Sí. pero mira, ojo ahí, porque, claro, enamorados, muy enamorados, pero Romina, estás enamorado de Esteban, no del ministerio. Me amaba a mí. Me amaba a mí, ¿no? Aclaremos esto. Sí, teníamos que ir avanzando porque va a pasar eso. Tienes que saber que la Romy va a ver este Sí, programa. ella lo sabe, ella lo sabe. De Sí. hecho, nuestra iglesia, nosotros, como tú nos ves, nuestra iglesia conoce nuestra historia. Claro. Y Romina lo ha dicho, en alguna oportunidad recientemente ha dicho, que ella comienza enamorándose de mí, pero finalmente se enamora de Dios. Señor, claro. Y eso cambió radicalmente su visión. Y eso hace también que la visión del matrimonio es distinta. No, es potente, es Claro. potente. Porque así comenzamos, Claro. así comenzamos, ¿verdad? Creyendo que Dios va. Y yo doy gracias a Dios porque se cumple lo que creemos, que, ¿verdad? Hay una media naranja. y la Romina es mi media naranja. Claro. Es mi apoyo. Ha sido fundamental. Luego de esto viene este cambio radical. Después de estar muchos años ahí en un sector de Puente Alto, nos tenemos Claro. que mover a un desafío. Sí, Un desafío grande. Entonces, ahí ya comenzamos a pastorear solo. A pastorear. Sí, pues eso es lo que le iba a preguntar, porque ustedes, claro, nosotros conocimos la iglesia más pequeña, La primera, claro. la primera, por lo demás, no está en que uno dice, chuta, difícil, pero llamaba tanto la atención Sí. que la iglesia se llenaba Así y es. la gente respondía con mucha hambre del Señor. Y luego Dios los comienza a motivar este sueño gigante. Así es. Porque de verdad fue un cambio radical. ¿Cómo ha sido? Y no solo de iglesia, sino también el tema de pastorear sin el papá. Sí, no, nosotros fuimos golpeados. Bueno, Sí, estos cambios que vienen. sí. Parte de mi padre, ¿verdad? Y tenemos que comenzar. Parte en plena construcción del nuevo desafío, Sí. en plena construcción de nuestra iglesia. Nosotros el mes de septiembre cumplimos 2 años pastoreando ya en ese lugar, en ese nuevo lugar. Sí. Y realmente fue un desafío. Claro. Porque esto definitivamente es por fe. Claro, Por fe, sin abrazamos duda. una visión por fe. Entonces, hemos visto a Dios que está presente, hemos visto a Dios moverse, hemos visto a Dios añadir personas. Sí. Hemos visto en este proceso, hemos visto cómo Dios va formando y nos va dando una visión clara. Yo creo que estos 2 años han sido, la verdad que ha habido un crecimiento tremendo Sí, pues. a nivel personal, porque ya no está el papá. Nosotros, definitivamente mi papá, sí, fue un puntal, fue un pilar, pero de ahí hacia arriba ya te toca a ti comenzar tu línea. Sí. ¿Ya? Él me deja una plataforma sin duda, él me guía, pero ya él no está. Entonces,
de ahí comienza una aventura distinta. ¿Y cuánto crees tú que ha influido, no lo puedo decir bien, ¿Sí? pero su historia, o sea, de haber tenido un papá pastor, es distinto a no haberlo tenido? O sea, él le puso una plataforma. Así es, porque claro, la experiencia que tú vas teniendo junto al desarrollo del papá, porque yo aprendí muy temprano que él era mi pastor. Claro. Sí, era mi papá, pero mi pastor. Yo siempre lo respeté como el pastor. Él estaba sobre mí, él lideraba la iglesia. Entonces, cuando tú empiezas a cumplir esos patrones o principios bíblicos, sin duda, tarde o temprano, Dios te va a impulsar. Porque yo aprendí y me aprendí a sujetar a él. Claro. Aprendí la sujeción. Aprendí también en esa confianza. Yo creo que fue maravilloso porque mi padre fue una persona que confió mucho en las personas. Uh-huh. Y finalmente, sin darnos cuenta, las personas a veces herimos, dañamos. Sí. Entonces, eso me enseñó también a cuidar, porque hoy día, recuerda, yo soy una generación distinta, pero tengo también una generación que viene. Claro, claro. ¿Y cómo se hace para poder hacer esta transición? En la transición porque claro, la forma de hacer iglesia que tenía el papá no es la misma forma de hacer iglesia que tienen ustedes. Ha sido difícil eso porque no solo se cambian de lugar, sino que tienen que cambiar también de estrategia. Así es. Yo creo que ahí si Dios no está en el asunto, no podemos salir adelante. Definitivamente, Dios, yo me recuerdo en una de las administraciones junto a mi esposa que recibimos, hagan todo lo que venga a su corazón, porque Dios va a estar con ustedes. Claro. Entonces, partir de esa conformidad, de que Dios va contigo. Es como la transición que vive Josué, ¿cierto? Cuando Moisés es su mentor, es su amigo, es su líder. Y Dios le vuelve a repetir, mira, ya murió mi siervo Moisés. Ahora tú eres el que tiene que introducir. Entonces, cuando tú asumes ese desafío, cuando tú entiendes que hay una misión que tú tienes que llevar a cabo, que ya la temporada anterior fue buena, no la menospreciamos, la valoramos, pero sí Dios comienza a hacer con nosotros algo distinto, y creo lo que la palabra dice, algo nuevo, un vino nuevo. Y muchas veces nos resistimos a eso, pero cuando empezamos a alinearnos con la obra del Espíritu Santo, esto empieza a fluir. Qué tremendo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío como pastor hoy día solo? ¿Cuál ha sido el mayor desafío de esto de caminar? Porque, claro, cuando uno ayuda, es bueno, es ayudando, servimos igual, pareciera que hacemos todo, pero cuando ya la responsabilidad recae sobre usted. Es muy distinto. Sí. ¿Te acordás de ese dicho que dice otra cosa es con guitarra? Claro. Yo lo uso mucho. Sí, yo creo que el presidente también se lo acuerda. ¿Cierto? Sí, es muy popular entre los líderes. Se repite. Se repite. Entonces, cuando tú estás ahí hoy día liderando, es diferente. ¿Cierto? Es diferente porque ayudar es genial. Tú no eres el rostro, no eres el que lleva la responsabilidad, pero cuando tú lideras es súper distinto. Y ahí yo creo que el secreto es intentar no perder de vista primero tu familia. Eso es una de las bases que mi padre puede aprender, ¿verdad? Me encanta ser hijo pastor, pero hay cosas que con mis hijos yo tengo que aprender que no me gustó, claro. que duelen, sí. que duelen. Y no quiero decir que mis papás me hirieron, no, pero quiero decir que debo tener cuidado. Sí. Porque mis hijos hoy día es la generación que queremos que venga. Sí, además que es diferente ser hijo de pastor hoy día que cuando nosotros éramos chicos. Entonces hoy día, porque antiguamente, no sé si a ustedes le pasaba, pero era como que el pastor, la iglesia era primero que todos. Así es. Sí, y eso hirió mucho a los hijos de pastor, y hay muchos hijos de pastor descarriados por lo demás. Pero hoy día se tiene otra comprensión. Sí, yo creo que eso tenemos que aprender, ¿cierto? Aprender de los antiguos, aprender de eso. Y yo creo que yo le pido al Señor, no quiero olvidar esto, porque quiero aprender de la historia que caminé al lado de mi papá, para cuando camine, y he caminado en mi camino solo, junto a mi mujer, no repetir, tal vez no ser vulnerable. A veces somos muy vulnerables. Claro. Y eso hay que aprender a poner límites, claro. ¿Cierto? La familia es tu familia. La iglesia es la iglesia, ¿cierto? Sí. Son cosas distintas. El resguardar los tiempos. Los tiempos, que también nos cuesta. Mis hijas estudian en la U, mis 2 hijas mayores, mi otro hijo en la básica y en la media. Entonces, los tiempos a veces no nos dan. Claro. Yo creo que tal vez a ti también te pasa, pastora,
los colapsos, eso, colapsamos, ¿cierto? Sí, nosotros usamos mucho la ley de la compensación con los chiquillos. Ya. Por ejemplo, tenemos el fin de semana así como, ay, a morir, todos metidos en la iglesia. El lunes no vamos al colegio, no respondemos llamadas, Nada. nos olvidamos del mundo y estamos solos y hacemos y descansamos y todo. La ley de la compensación para poder más o menos reforzarlo. Entonces, pero eso es un aprendizaje. Así es, po. Y tú aprendes, como se dice, de los errores. Tú aprendes mirando hacia atrás, porque nuestros papás no nos quisieron herir. Claro. Pero sin duda a veces fuimos afectados. Y tampoco había el conocimiento. Pero en el caso mío, mis papás no vienen de hijos de pastores, ellos no son hijos de Claro. pastores, soy la primera generación, ¿cierto? Entonces, ellos no tienen esa cultura, entonces lo hicieron porque amaban a Dios. Claro. ¿No? Y antiguamente no existía en ningún ámbito educación para el pastor. O sea, tú amas al Señor, ya, listo, ¿quieres servirle? Entonces ahora es pastor. Claro. Entonces, y a la buena de Dios. No te enseñan a predicar, no te enseñan, o sea, menos ética con los hijos, nada. No, los hijos que esperen en casa nomás, llegamos tarde, o si no durmiendo en el auto, ¿cierto? O que no se durmió en las bancas. También. ¿Le pasó eso alguna vez? Sí, a mí sí. No, y cuando criamos nosotros, por ejemplo, con las guaguas haciendo consejería. Sí. Mis hijos, mis 4 hijos, todos aprendieron a caminar en la iglesia, crecieron en la iglesia. Todo. Son canutos de canutos. De tomo y lomo. No, y las chiquillas hoy día están involucradas en la adoración. Vuelvo a repetir, por eso tú ves cómo va en la línea. Claro. Va en la línea. Uno guía solamente. Sí. Y mis hijas tienen sus tiempos. Entonces, creo que hoy día cuando está la influencia del Espíritu Santo, Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Sí. Porque hay cosas que son injustas. Yo cuando era chico decía, pero esto que es injusto. Claro. Cuando repartían a todos los niños, le dábamos bolsa y nos quedaba la bolsa y veíamos a mi hermano, ya nos faltan bolsas, pasa bolsa dulce. Y quedábamos ahí, me acuerdo a Natalie y el Nato, quizás quedábamos mirando, ¿verdad? Pucha, pero el regalo, no es que, y siempre nos postergábamos. Claro. Y eso a veces, un niño no lo entiende. Claro. Duele el niño, pero ¿por qué papá? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí no? Entonces, sin querer, por querer bendecir a otro. Y el Evangelio trata de eso a veces. Sí, pero qué bueno que nosotros podamos entender también que debemos resguardar. ¿Qué otro desafío ha tenido usted como pastor? Siguen entrando a los detalles. No. Sin contar. Siempre van a haber desafíos. Sí, sin Ojo. duda. Esto, el dulce y el agraz. Siempre va a haber desafíos. Bueno, primero, yo en el 2020, una de las cosas que creo que todos somos demandados, y bueno, por sí o por no, yo dejo mi trabajo. Un trabajo extenso de 20 años. O sea, ¿usted deja su trabajo, pero todavía no conquistaba en el lugar nuevo o fue antes? Mi padre en el 2020 su enfermedad empezó a tomar fuerza en él. Okay. Entonces en el 2020 yo soy desafiado a pastorear. Yeah. Hablo con mi papá, y mi padre sí, pastorea. Comienza el tiempo de pastorear. Entonces mi papá venía en su enfermedad, iba en aumento, y en ese tiempo yo comienzo a pastorear, ya en plena pandemia. Era absurdo, era irrisorio. Y así comenzamos. Yo creo que esa fue esa transición, porque luego de eso viene la conquista, a los siguientes años viene la conquista del nuevo terreno. O sea, pero la conquista viene entonces después de que usted renuncia. Así es, después que yo renuncio. Cuando usted le entregó lo mejor de usted, el Señor le dio lo de él. Mi pastor me dijo, es con la barca llena, como Pedro, cuando se llenó la barca, claro. ¿Cierto? Es ahí, te sigo, es ahí, no es en la escasez, sino con la barca llena se deja. Y eso me tocó el corazón, y efectivamente así comenzamos ese emprendimiento, ¿verdad? De lo nuevo. Mi jefe me decían, esto es absurdo. Una locura. No, ellos sabían que yo era pastor. Yo trabajé 20 años en una importante empresa. Ellos sabían, me conocían. Fui por más de 12 años jefe después en algunas áreas. Entonces, ellos sabían quién era yo. Y cuando les digo, quiero que termine mi contrato, no, estás loco. Te volviste loco. ¿Y por qué? Porque voy a pastorear. No, menos ahora en pandemia. ¡Wow! En pandemia. Entonces, ¡qué tremendo! Empezamos en esa transición cuando viene como el reset, ¿cierto? Se reseteó, no había iglesia, no había nada. Y ahí fue el desafío. Justo ahí. 2020, noviembre, el 3 de noviembre del año 2020, ahí viene el corte, el desafío, y ahí comenzamos. Y eso marca, o sea, ese paso de fe era necesario. Así es. Si no lo hubiera dado, yo creo que estaría ahí mismo. No, estaría ahí mismo, pero me he dado cuenta, de hecho, vuelvo a repetir el aniversario, que hay tanta gente que no lo hubiera visto, no lo hubiera conocido, gente linda que llegó a nuestra iglesia. Entonces, vale la pena sembrarnos para el Señor, por supuesto, porque esa semilla va a germinar, va a dar fruto.
Y ha sido así con nosotros. Valió la pena postergarnos. Es un desafío porque no se vive de la fe, sino que vivimos por fe. Claro. Algunos por ahí creen que nosotros vivimos de la fe. No, vivimos por fe solamente, Claro. no de la fe. Claro. La fe no nos puede sustentar, no. Vivimos por fe. Claro. Entonces, es tremendo. ¿Y el resultado ha sido en su vida? ¿Cómo lo ha enfrentado este desafío? Mira, yo creo que siempre tenemos que caminar a la luz de la Escritura. Ujú. Y cuando empezamos, cada paso que venía nos iba dando como la huella, la palabra del Señor. Sabíamos que en la primera transición algunos iban a ir con nosotros y otros no, iban a quedar al otro lado. Y así ha sido. Hemos ido avanzando y en cada paso que hemos dado, sin duda que cada paso a veces ha sido triste, ha sido con aflicción, pero hemos visto la gloria de Dios. Claro. Y eso nos tiene, ¿verdad?, con el corazón lleno, porque creemos, a pesar del cansancio, a pesar muchas veces de postergarnos, hemos visto cómo llega gente que me dice, pastor, ¿sabe cómo llegué yo acá? Por un sueño. Dios me trajo acá. Y esta era la iglesia. ¡Qué tremendo! Entonces, se repite con otro. ¿Sabe yo, pastor? Yo soñé y esta era la iglesia y empezamos a ver. Entonces, y eso por creerle al Señor. creerle al Señor. Sí, creerle al Señor. Pensaba, mientras usted hablaba, en la mañana estuve predicando acerca de Forjadas por Fuego, se llama el encuentro. Y una de las palabras es que el fuego nos purifica. Así y es. el fuego forja en nosotros la forma que Dios quiere darnos. Amén. Entonces, pienso en su historia que tiene, usted lo cuenta desde ya resuelto, Sí, ya terminado. feliz. Me encanta ese optimismo que usted tiene, pero no es fácil vivirlo. No. Pero vemos cómo Dios lo dirige a esta nueva temporada de su vida. Temporada maravillosa. Sí. Porque Dios comienza a unir piezas, ¿verdad? A darnos los tiempos. Y llegamos a un terreno que si alguien lo ve, lo hubiera comprado antes que yo. Sin duda. Y yo digo, pero ¿cómo este terreno no lo vio nadie? Y efectivamente, el día que llegamos a comprarlo o a la cita con el dueño, ese día recién iban a poner un letrero. A la persona, a la corredora que llama a mi esposa, porque Romina llama y la corredora le dice, sí, pero no creo que le sirva, dijo, para una iglesia, eso no lo veo bonito ahí para una iglesia. Claro, porque tú llegabas y no estaba habilitado para una iglesia, no había nada, era un terreno, pero en la esquina, dijimos, Dios mío, este es el lugar. Este es el lugar. Pero si tiene hasta piscina Tiene para hasta piscina. bautismo. No lo sabíamos. Fíjate que entramos Qué y lindo. entramos y cerramos el negocio con el dueño y después cuando salimos la corredora está poniendo el letrero para vender. Se vende. Y una corredora importante, se vende. Y yo le dije al dueño, mira, lo único que quiero pedir, no le pongan el letrero. Porque si con letrero lo hubieran vendido al tiro. Lo compra alguien, aparece y dice, yo lo quiero. Yo lo quiero. Es un sector, es un pulmón verde que hay ahí en La Pintana, un sector parcelero, puras parcelas. Entonces, un empresario aparece y dice, yo lo compro al tiro, yo lo quiero, porque es una esquina. Claro. Entonces, nunca nadie supo que lo vendieron, por años, hasta que llegamos nosotros, y doy gracias a Dios porque Dios nos conectó con el dueño dijo, no quiero que ponga el letrero, por favor, señor. No, es que no lo ponga, si es mi propiedad. Imagínate, el nivel. Entonces, si Dios no está en el asunto, no avanzamos. No, y si Dios no está en el asunto de la economía. Además. Porque si tú ves, era un desafío. Usted ya habías dejado el trabajo. Así es. Ya estaban en una temporada difícil con el papá. Estaban viviendo, tampoco era un escenario ideal, no estaba todo resuelto. Ustedes han vivido procesos muy fuertes en estos procesos. Pero vemos la mano del Señor. Sí, como te digo, venimos de pérdidas fuertes, de gente muy cercana a nosotros. Y hemos visto a Dios, hemos visto cómo Dios quiere hacer algo con esta generación. Wow. Yo lo único que sé, yo estoy convencido que con la generación que viene, mis hijos, Dios va a hacer algo extraordinario. Amén. Lo que sí sé es que hoy día estoy viendo algo tremendo. Qué tremendo. Pastor, y desde todo lo que usted ha vivido, ¿cómo podemos entonces animar a la próxima generación? Porque lo conversábamos antes, yo quiero heredar lo mejor para mis hijos, ¿cierto? Entonces, y nosotros somos herederos de la... Venimos heredando. Venimos heredando el ministerio, ¿cierto? Así es. Y ha sido, nosotros siempre decimos que pastorear ha sido la mejor decisión de nuestra vida. Amén, así es. Entonces, pero ¿cómo se proyecta para los hijos? En su caso, para sus hijas, que yo las veo, ellas son tremendas, Sí. tienen un corazón, el muchacho está creciendo, Así es. un día ya, de repente va a ser el adulto Así que es. pero sueña con ellos, proyecta el ministerio Sí. para ellos, ¿cómo ve a sus muchachos? Sí, sin duda. Yo creo que ahí siempre tiene que estar el papá presente. Un papá presente, un papá que guíe, un papá... Y quiero referirme a aquellos que están viendo este podcast, no dejes de ser un papá presente. A veces somos, ¿verdad?, muy condescendientes con otros. Somos muy cortés con otros.
y en casa nos cuesta ser cortés. Una de las cosas que hago a menudo, tomo y le llevo flores a todas mis hijas. Entonces, ¿verdad que tiene yo dejo la barrera, el que ha de venir primero, ya las flores tiene que ser mejor que yo. Las flores, a mis hijas las flores no la van a sorprender porque ya el papá les da, papá, y estas flores son para mi hija mía. A mi hijo intentamos el príncipe de la casa, entonces yo creo que se sientan amados. Que lo que quiero proyectar para mi iglesia, primero tengo que proyectarlo para mis hijos. Si logro hacerlo, está garantizado que lo que viene va a ser maravilloso. Amén. O sea, heredar solamente amor. Si yo logro heredar que mi hija se sientan amada, que mi hijo se sienta amado, junto a Romina, nosotros estamos pagados, porque estoy seguro que lo que viene va a ser maravilloso. Yo no pretendo que mi hija, mi hijo pasen lo que yo pasé, que no, de abajo tiene que nacer. No, yo quiero que de la plataforma donde están, ellos amen al Señor. Alguien me enseñó alguna vez, un hombre de Dios me dijo, mira, preocúpate de enseñarle a tu hija el temor de Dios. Eso es suficiente. Claro. Porque es el principio de la sabiduría. Sí. Entonces yo creo que ese es hoy día mi premisa. Enseñémosle a nuestros hijos el temor de Dios y amémoslo. Porque eso va a dar fruto, va a dar resultados. Sí, porque cuando ellos se sienten amados, también van a amar la obra. Así es. Porque muchos hijos de pastores que hoy día no sirven, simplemente ha sido porque no se sintieron amados ni por sus padres ni por la iglesia. No encajan. Se sintieron expuestos y entonces se sintieron juzgados. Entonces al final, para esto, mejor no. No, yo no quiero. Entonces, claro, los marcamos con eso. ¿Y cómo las ve a ella? ¿Cómo las proyecta? Por ahí las veo adorando. Sí, ellas son fundamentales en la iglesia. Sí. Fíjate que mis 4 hijos sirven. Estevitan, que es el más pequeño, el regalón, él está haciendo la bienvenida, está con letrero, bienvenido, abrazando a los hermanos. Hay algunos hermanos que lo buscan, ¿cómo está, verdad? El heredero, y lo abrazan, y lo regalonean, y gracias a Dios por eso. Mi hija, la Isi, ella está en la multimedia tomando fotografía, ¿verdad? La Rena y la Lisa y son parte importante de la alabanza. O sea, yo creo que escuché una palabra estos días que tocó mi corazón, el servir. ¿Sí? El servir. José no dejó de servir. José servía y servía, sirvió al papá. José sirvió a Potifar, José sirvió al faraón. Cuando tú sirves vas a ser promovido tarde o temprano. Y mis hijas, doy gracias a Dios porque han aprendido a servir y con amor. No solo por imposición, por obligación, porque son las hijas del pastor, no, por amor a la obra. Sí. Y eso es potente. Yo siento mucho que hoy día somos una generación que Dios nos permite que ellos tengan una visión diferente. O sea, que la obra es maravillosa. Porque recuerdo que antiguamente era terrible, pero hoy día nosotros hemos promovido en nuestros hijos que la obra es el mejor trabajo que podemos tener. Así que qué bueno, pastor, me alegra tanto escucharlo, me anima su ánimo. Esa como, vamos. Sí, y me gusta porque podemos soñar con lo que el Señor nos puede dar. Creo que, y una de las cosas que nosotros admiramos de ustedes, quiero decirlo públicamente, nos ha bendecido mucho verlos tan esforzados o permanecer. Nunca he visto un desánimo a pesar de las circunstancias. Somos amigos, nos conocemos, hemos tenido momentos, cuando hemos estado complicados, pero me encanta su fe y la fe de su esposa, entonces el permanecer en fe. Así que yo creo que ese es un tremendo mensaje, el permanecer en fe. Así que felicitamos, hemos visto su iglesia, nos ha bendecido tremendamente la lealtad de su gente, de cómo esa iglesia ha crecido de manera maravillosa, sin tanta publicidad, sin tanta cámara, ¿viste? No, aquí estamos. Entonces sí, pero es tremendo por la simpleza de sus corazones. Así que yo los bendigo de verdad en esta época, a usted, a su esposa, a sus hijas, que son lindas ellas, a su muchacho, un hombre de Dios. Y ojo, que puede ser el heredero de las niñas. Po. Así es. Po. Mire que yo soy heredera aquí. Así es, en esta casa soy yo la heredera. Aunque yo siempre digo que mi papá, de todos los hijos que tiene, al que más quiere es a mi marido, que no es su hijo. Así que le puede salir un yerno querido por ahí. Oramos por los yernos queridos. Gracias. Oye, sí, va a tener que orar por usted para ese proceso. Por favor. Otro proceso. De suegro. Otra temporada. Se le viene, pastor, se le viene. Ya lo veo. Ahí viene para allá. Sí. Bien, pastor, no sé si
antes ya de ir, ya nos quedan algunos minutitos, de ir cerrando, ¿qué mensaje tenemos para la iglesia en cuanto a el ministerio? ¿Cómo ha sido y cómo podemos animar a aquellos que están por empezar o están con el corazón que les late por servir al Señor, no solo en el pastorado, sino en el servicio en general? ¿Qué mensaje le podemos dar a ellos? Yo creo que he ido aprendiendo de tantos hombres de Dios. Una de las cosas que nunca voy a olvidar del papá es que era mi pastor, me enseñó a no hablar y respetar a los hombres de Dios. Es un siervo, ese era el término que usaba. Ojo, Esteban, que él es un siervo, es un hombre de Dios por los pastores. Y yo creo que hay evidencia bíblica. Hay un salmo que me gusta mucho que es pon guarda en mi boca, dice el salmo. Pon guarda en mi boca, pon un guarda en mis labios. Y a veces, sin darnos cuenta, nos dañamos al hablar. Yo creo que a esta generación hay que enseñarle a amar a los hombres de Dios, amar a los hombres de Dios, no cuestionarlo. Entender que Dios lo puso, no sé por qué, pero Dios los eligió, Dios lo puso. Y tal vez tú tal vez tienes más competencia que yo, pero Dios me puso a mí y gloria a Dios por eso. Honra a tus hombres de Dios, honra a la casa Templo Chile, honrenlo, porque son gente de Dios. Solo ese es el mensaje, que el Señor ponga una guarda, ¿verdad?, en nuestra boca, guarda en nuestros labios, porque sin darnos cuenta a veces nos dañamos, herimos, solo con palabras. Sí. Así que ese es el mensaje, un abrazo, estoy feliz, de verdad que para mí también ustedes son muy potentes, creo en la visión, creo en los proyectos que hacen y sé que Dios nos va a prosperar. En algún momento nos sentaremos y veremos, mira lo que ha hecho Dios, Eli, Juan, Romina, mira cómo Dios nos ha bendecido. Amén. Veremos su gloria. Pastor, nos falta el café. Sí, sin duda. Nos debemos el café. Gracias por estar con nosotros. Yo ya lo veo con su podcast usted, pues haga mire, con esa tremenda iglesia, está usted genial. tiene un espacio aquí, ¿cierto? Precioso. Así que le damos ideas ahí para que puedan desarrollar, pero yo sé que usted tiene programa en la radio también, así. cada semana. ¿En qué horario está? Nosotros cada sábado estamos al mediodía, ¿ya? Y en la semana tenemos también un live, ¿verdad? Martes, miércoles y jueves a través de Cristo, tu única esperanza, sector sur. Sí. O sea, si no está viendo Templo Chile, puede usted por ver. Favor. Somos la iglesia del 48. Somos la iglesia del sur. Usted es la del norte, nosotros somos la iglesia del sur, la del 48. Sí, pero aquí no hay competencia. No, somos todos amigos. Hoy día yo no. estuve predicando en una iglesia aquí cerquita. ¿Sí? Así sí, porque somos todos amigos, Buena. hacemos la obra del Señor. Así que, qué bueno. De verdad, muchas gracias. ¿Puede despedirse de la iglesia entonces? Bien, sí. Eso es. Gracias por este tiempo, gracias por la invitación. Como familia represento ahí a Romina y a mis hijos, les amamos y gracias por este tiempo, gracias por ser parte de nuestras vidas, Dios les bendiga. Gracias, querido pastor. Así concluimos un capítulo más con este tremendo invitado y estamos terminando una tremenda jornada en la casa del Señor, así que gracias por conectarse con nosotros. Recuerde que Templo Chile está abierto para ti cada martes, cada jueves a las 20 horas, cada domingo desde las 10 de la mañana estamos abiertos aquí la iglesia para adorar juntos al Señor. Y no te olvides, hemos creado este espacio para conversar y para reconocer a través de nuestros invitados en una conversación lo maravilloso que es escuchar la voz de Dios. Así que te espero cada martes a las 6:30 de la tarde. Chau, chau.